Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poquito. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que de verdad promete dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a desentrañar, sí, lo adivinaron, el drama turco por excelencia, Love is in the Air, o como muchos lo conocen, Senkalkam. Y es que, ¿quién no se ha enganchado a esta serie? ¿Quién no ha sufrido con Eda y Serkan? ¿Quién no ha gritado a la pantalla, por favor, habla? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más impactantes, uno de esos giros inesperados que nos dejaron a todos con la boca abierta, la llamada secreta de Ozge a Serkan. Sí, la llamada que nadie esperaba. Y no solo vamos a hablar de la llamada en sí, sino que vamos a analizar el contexto, las posibles motivaciones de Ozge, y por supuesto, el impacto que tuvo en la relación de nuestros amados Eda y Serkan. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te encantan los dramas y si quieres estar al tanto de todos los detalles, este es el vídeo para ti. Prepárense para descubrir todo lo que hay detrás de esta llamada secreta, los secretos ocultos y las consecuencias que marcaron un antes y un después en la historia de amor más apasionada de la televisión turca. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis completo y detallado. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros análisis, reseñas y noticias sobre sus series y películas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y, por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Así que, por favor, suscríbanse ahora mismo, es la mejor forma de apoyar al canal. Ahora sí, vamos al grano. Hablemos de la llamada. Recordemos el contexto. Estamos en medio de la trama, la relación entre Eda y Serkan está en un punto crucial, llena de idas y venidas, de malentendidos y secretos. Ambos están lidiando con sus sentimientos, con las expectativas, con las presiones de su entorno, un auténtico caos emocional. Y, de repente, ¡boom! La llamada. Para entender completamente la magnitud de este momento, es crucial repasar algunos detalles importantes. La serie, para aquellos que no la conozcan, nos presenta la historia de Eda Yildiz, una joven soñadora y luchadora que ve truncados sus estudios de arquitectura debido a una beca que se corta injustamente. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y aparentemente distante arquitecto que en un principio le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante un par de meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un acuerdo con fines prácticos, rápidamente se transforma en una intensa historia de amor. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y personalidades contrapuestas, se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, secretos del pasado, intrigas laborales, malentendidos y la presión de sus familias y amigos. Y es en medio de este torbellino de emociones y conflictos donde entra en juego Ozge. Para refrescar la memoria, Ozge es una arquitecta talentosa que Serkan contrata para trabajar en un importante proyecto. Al principio su relación es estrictamente profesional. Sin embargo, con el tiempo Ozge comienza a desarrollar sentimientos por Serkan. La atracción es inevitable, pues Serkan es un hombre carismático, exitoso y con una personalidad magnética. Además, Ozge, como muchas otras mujeres en la serie, se siente atraída por su inteligencia, su determinación y su aparente frialdad, que esconde una gran sensibilidad. El problema para Ozge es que Serkan ya está enamorado de Eda y su amor parece inquebrantable. La tensión aumenta a medida que Ozge observa la conexión especial entre Eda y Serkan, y se da cuenta de que su amor es profundo y verdadero. La frustración de Ozge crece a medida que se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad con Serkan mientras esté con Eda. Es en este punto crucial, en el clímax de esta encrucijada emocional, donde surge la famosa llamada. La llamada de Ozge es un momento crucial, un giro inesperado que sacude la trama y que pone a prueba la relación de Eda y Serkan. Es un detonante que revela los verdaderos sentimientos de Ozge y pone en evidencia la fragilidad de la relación entre los protagonistas. Pero, ¿qué se dijo exactamente en esa llamada? ¿Qué palabras salieron de la boca de Ozge que pudieron generar tanta conmoción? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para tomar ese atrevido paso? En la llamada, Ozge, con una voz que destilaba desesperación, frustración y, quizás, un toque de manipulación,
le confiesa a Serkan que está enamorada de él. Le expresa sus sentimientos de manera directa y apasionada. Le dice que admira su talento, su inteligencia y su carácter. Le confiesa que se ha enamorado de él y que no puede dejar de pensar en él. Le dice que lo quiere, que lo desea, y que anhela estar a su lado. Le expresa su tristeza y su frustración al ver que su amor no es correspondido. Le hace saber que está sufriendo por él, y que le duele verlo con otra persona. Imaginemos la escena. Serkan en ese momento se encuentra probablemente en un estado de shock. El cúmulo de emociones que lo invaden debe ser enorme: sorpresa, confusión, incomodidad y quizás un poco de pena por los sentimientos de Özge. Él no esperaba esa llamada, no esperaba esa confesión. No es algo que se pudiera anticipar, y por lo tanto su reacción es completamente natural. Pero ¿por qué Özge decide hacer esta llamada? ¿Qué la motiva a tomar una decisión tan arriesgada? Hay varias teorías y perspectivas posibles. Una de las teorías más comunes es que Özge simplemente no podía reprimir sus sentimientos. Su amor por Serkan era tan fuerte y profundo que se vio obligada a confesarle lo que sentía. La intensidad de sus emociones la superó y la impulsó a tomar esa decisión impulsiva. En esta interpretación, Özge actúa movida por el corazón, por la necesidad de expresar sus sentimientos sin importar las consecuencias. Piensa que es la única forma de liberarse de la carga que supone amar en silencio. Es como si sintiera que si no le confiesa lo que siente nunca podrá ser feliz. Ve la llamada como una oportunidad, aunque sea pequeña, de que sus sentimientos puedan ser correspondidos. Otra teoría un poco más sombría y analítica es que Özge estaba jugando un juego. Tal vez conscientemente o no, estaba intentando crear una fisura en la relación de Eda y Serkan. Quizás con esa llamada, esperaba que Serkan se replanteara sus sentimientos por Eda. O en el peor de los casos, que la relación se resquebrajara, dándole a ella la oportunidad de entrar en la vida de Serkan. En esta interpretación, Özge es una mujer astuta y manipuladora que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Vemos aquí a una Özge movida por la ambición, el deseo de posesión y la competencia. Una tercera posibilidad, más sutil y compleja, es que Özge estaba desesperada. La impotencia de ver a Serkan con otra persona, de saber que su amor no era correspondido, la llevó a tomar una decisión desesperada. Özge en este caso no es necesariamente malvada ni manipuladora, simplemente es una persona que se encuentra en una situación emocionalmente límite. La llamada en este escenario es una forma de catarsis, una manera de liberar la tensión acumulada y de expresar su dolor. Sea cual sea la verdadera motivación de Özge, lo cierto es que la llamada tuvo un impacto devastador en la relación de Eda y Serkan. Serkan, como era de esperar, se siente incómodo y sorprendido. Intenta ser amable y cortés, pero deja claro que no siente lo mismo por Özge. Le agradece sus sentimientos, pero le reitera que su corazón le pertenece a Eda. Sin embargo, la semilla de la duda ya está sembrada. La llamada crea una incomodidad, un ambiente tenso que es imposible ignorar. La confianza entre Serkan y Eda se ve comprometida, ya que la llamada genera una situación delicada y potencialmente peligrosa. Eda, por supuesto, se entera de la llamada y, como era de esperar, la situación se complica aún más. Los celos, la inseguridad y la desconfianza, que ya estaban presentes en la relación, resurgen con fuerza. Eda se siente dolida y traicionada, aunque Serkan no haya hecho nada malo. La pareja, que ya estaba luchando por mantener su relación a flote, se enfrenta a un nuevo obstáculo, a un nuevo desafío. El impacto de la llamada se manifiesta de varias maneras. Eda se siente insegura y desconfiada. Se cuestiona los sentimientos de Serkan y teme que pueda sentir algo por Özge. Comienza a vigilar a Serkan, a preguntarle sobre su relación con Özge, y a buscar señales de infidelidad. Serkan, por su parte, se siente culpable y responsable. Trata de tranquilizar a Eda, de demostrarle que la ama y que no siente nada por Özge, pero la desconfianza de Eda es un obstáculo difícil de superar. La llamada de Özge, en definitiva, es un detonante que pone a prueba la fortaleza de la relación de Eda y Serkan. Es un catalizador que revela las debilidades y las inseguridades de la pareja, y que los obliga a enfrentarse a sus miedos y a sus inseguridades. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta situación tan dramática? Primero, que Özge, independientemente de sus intenciones,
se convirtió en un elemento perturbador en la relación de Eda y Serkan. Su llamada, aunque no buscaba necesariamente el caos, desató una serie de eventos que pusieron a prueba la confianza de la pareja. Fue un factor externo que generó tensión y que complicó la dinámica de la relación. Segundo, la llamada también nos muestra la fragilidad de las relaciones, incluso de las más sólidas. Por mucho que se amen, Eda y Serkan son vulnerables a las influencias externas, a los malentendidos y a los secretos. La llamada de Özge en este sentido fue un recordatorio de que el amor requiere esfuerzo, comunicación, honestidad y sobre todo confianza. Tercero, la llamada de Özge al final termina por acercar aún más a Eda y Serkan. A pesar del dolor, de la confusión y de la desconfianza inicial, ambos aprenden a comunicarse mejor, a ser más transparentes el uno con el otro y a valorar lo que tienen. La experiencia les sirve para fortalecer su relación, para madurar y para construir un amor aún más fuerte. A pesar de la tormenta, la llamada de Özge, aunque dolorosa, se convierte en una oportunidad para que Eda y Serkan fortalezcan su relación. La llamada los obliga a enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a sus fantasmas del pasado. Los obliga a hablar, a comunicarse, a ser honestos el uno con el otro. La llamada de Özge, a pesar de todo, es una lección. Sirve para que Eda y Serkan se den cuenta de la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la confianza en su relación. Es un momento de aprendizaje que a la larga los une aún más. Es una prueba que superan juntos, fortaleciendo su amor y su compromiso. Y aquí viene lo interesante. Esta llamada no fue simplemente un momento de drama. Fue una prueba, una lección. Sirvió para que Eda y Serkan se dieran cuenta de la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la confianza en su relación. Fue un momento de aprendizaje que a la larga los unió aún más. Pero, ¿qué pensaron ustedes de la llamada? ¿Creen que Özge actuó por amor o por otro motivo? ¿Creen que la llamada fue necesaria para que Eda y Serkan fortalecieran su relación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Quién estaba de acuerdo con Özge? ¿Quién odió la situación? Quiero saber todo. Así que por favor, dejen sus comentarios y compartan sus teorías. En definitiva, la llamada secreta de Özge a Serkan fue un momento clave en Love is in the Air. Fue un punto de inflexión que puso a prueba la relación de Eda y Serkan, que desató emociones encontradas y que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Analizamos su contexto, las posibles motivaciones de Özge y el impacto que tuvo en la trama y en la relación entre Eda y Serkan. Fue una llamada que sacudió la historia, un momento que nos hizo reflexionar sobre el amor, los celos, la confianza y la complejidad de las relaciones humanas. Una llamada que, aunque llena de drama y tensión, nos regaló un aprendizaje sobre el poder del amor verdadero y la importancia de la comunicación. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por el drama. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por su compañía. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos, compartir sus opiniones y debatir sobre los temas que tratamos. Son la mejor parte de este canal. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros análisis, reseñas y noticias sobre sus series y películas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.